Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida nuevamente a esta serie de videos en los que estamos tratando el tema del miedo. En el video anterior ya hablamos un poco sobre una idea general de los miedos positivos, los miedos negativos y los miedos descontrolados que se pueden convertir en fobias. Nos dimos cuenta que hay miedos que te sirven de referencia para no cometer un error, ¿no? El caso de la bicicleta. Hay miedos que también pues, son de tipo supervivencia, como el caso de los perros que tratamos en el video anterior. Si por algo estás viendo este video y no sabes de qué estoy hablando, puedes ver el video anterior que se encuentra en la misma página de Facebook donde estás viendo este video o en el canal de YouTube donde también está este video. En cualquiera de las dos partes puedes buscarlo. El canal de YouTube puedes buscarme como Sergio Ernesto Toscano y bueno, mi página de Facebook de igual nombre, ¿no? Sergio Ernesto Toscano. Deja presentarme de nuevo contigo. Mi nombre es Sergio Ernesto Toscano, una tercera vez, y soy Master Coach con programación neurolingüística. Bueno, quiero hacerte la invitación ahora a que continuemos con el tema de los miedos. En el video pasado también te dejé que hicieras una reflexión sobre cuál es el miedo que vienes arrastrando que te detiene para lograr el éxito que tú quieres, para hacer esa actividad. ¿Recuerdas que te decía, pues si no tuviera miedo a las alturas, pudiera aventarme en paracaídas, pudieras por fin animarme a hacer ese paseo en globo aerostático que muchas veces me ha llamado la atención? Entonces vamos a hablar en esta ocasión sobre los 42 tipos de miedo de los que habla Guillermo Rojas en su libro Rehenes del Miedo, ¿ok? Tal vez te puedas llegar a identificar con alguno de estos. El libro de Rehenes del Miedo lo puedes buscar en Google y lo puedes descargar, es completamente gratuito. El autor hace su investigación desde una perspectiva muy personal suya, pero realmente tiene pues información valiosa, ¿no? Te menciona qué es lo que puedes hacer para pues atacar ese miedo, ¿no? Por la mayoría de las ocasiones pues es tomar acción, es hacer las cosas. Para que se te quite un miedo a andar en bicicleta, te tienes que subir a la bicicleta hasta que aprendas a andar en ella, ¿no? Y controlarla. Es la forma de ir avanzando en los miedos. Pero hay miedos diferentes en los que puedes decir, pero es que tal vez no me funcione a mí de esa forma. No te preocupes, el día viernes a las 10 de la mañana te voy a dar unas técnicas con las cuales vas a poder eliminar esos miedos y vas a poder continuar avanzando en tu vida y llegar a lograr ese éxito que tú requieres. Bueno, entonces vamos a la pantalla para hablarte de estos 42 miedos específicos de los que nombra Guillermo Rojas en su libro. Quiero además hacerte la mención de que hay autores, hay investigadores que dicen que a lo largo de nuestra vida podemos crear hasta 280 miedos. Bueno, eso es un dato para que te pongas a pensar, ¿no? En mi particular punto de vista, bueno, creo que pueden ser todavía más o pueden ser mucho menos. Cada cabeza es un mundo, cada persona es un mundo, hasta los gemelos tienen experiencias de vida diferentes. Uno puede temerle a una cosa y el otro no. Entonces, pues te invito, vamos a analizar estos miedos. Si te identificas con alguno, pues para que vayas tomando conciencia de él, puedes irlo anotando para este viernes, cuando te esté pasando las técnicas, digas, ay, quiero trabajar este miedo y este miedo, para bajarlos, eliminarlos, hacerlos pequeñitos y desaparecerlos de nuestra vida para poder continuar al siguiente nivel. Bueno, pues vamos a la pantalla. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a analizar esta información de Rehenes del Miedo. Es el libro de Guillermo Rojas Quiseno. Este libro es una investigación, o es un libro muy reciente, ¿no? En el que habla sobre, pues, 42 tipos de miedo que él llega a detectar en su vida, en su persona. Y los aborda desde una perspectiva personal. Claro, es una investigación que hace documentada, vas a encontrar la bibliografía utilizada al final de este libro. El libro es gratuito por si lo quieres descargar. Recuerda, el nombre es Rehenes del Miedo y su autor es Guillermo Rojas Quiseno. Es un trabajo que, pues al menos a mí me gustó.
y ahora que estaba pues queriendo abordar este tema del miedo, pues lo leí y me agradó la forma en la que lo aborda, ¿no? Para el siguiente video quiero que tratemos los 6 miedos básicos, de los cuales pues se desprenden estos 42 o hasta los 280 tipos de miedos que podemos generar en nuestra vida según algunos autores más, ¿no? Entonces vamos a ver si te identificas con alguno de estos miedos. Mira, existe el miedo al pasado. El miedo al pasado ya lo analizamos un poquito en el video anterior, pero ponte a pensar en las situaciones del pasado que te han creado miedo, o por ejemplo alguna situación, alguna experiencia que ocurrió en tu pasado, que si dices, que en ocasiones dices puede llegar a pasar y eso te ocasiona un miedo, ¿no? Pudiera ser, como abordábamos un poquito en el área de los negocios, podría ser que hayas puesto tu primer negocio y por algo pues quebró. A lo mejor te faltó experiencia, información, investigación de mercado, etcétera, ¿no? Son muchos puntos los que se toman cuando ponemos un negocio. Y tal vez ahora que quieres volver a hacer un emprendimiento, esa información que se quedó guardada de tu pasado es lo que te hace tener miedo a tratar de poner otro negocio, porque el anterior no funcionó. En este caso, o en cualquier caso, te estoy diciendo nomás este pequeño ejemplo, puede ser que si te pones a analizarlo y si ya te pusiste a investigar o a leer, lo que te falló fue algo sencillo, a veces la perseverancia. Recuerda que para que un negocio empiece a trabajar, por ejemplo, a llegar al punto de equilibrio, pues no es de un día o dos, pasan, algunos autores dicen 3 a 5 años, ¿no? A partir de ahí ya el negocio empieza a generar ya ganancias para ti, ya conoces tu mercado, ya conoces las temporadas altas y bajas sobre el producto o servicio que estás ofreciendo en tu mercado, ¿no? Eso en cuanto a los negocios. El miedo al pasado pues puede ser por muchas cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, el miedo a hacer inversiones, a comprar algo, a ir de paseo, por ejemplo, al mar. Pudiste haber tenido una experiencia fea en la playa cuando eras pequeño, en el pasado, y ahora pues te da miedo ir al mar, aunque tienes ganas de descansar, pero pues tú sabes que tienes ese registro, esa información de que te pasó algo en la playa y no quieres regresar. Es otro de los ejemplos. El miedo al pasado, el miedo a que vuelva a ocurrir aquello que te generó ese miedo, esa información de miedo. El miedo a ser feliz. Fíjate qué importante está esta parte de el miedo a ser feliz. Esa parte del miedo a ser feliz viene también a veces agarrado con otra situación que es la culpa. Esa emoción de culpa en ocasiones también nos tiene mucho que ver con el miedo a ser feliz. Hay ocasiones en las que por algo tú quieres salir de viaje o te ganaste un dinero o recibiste un bono, por así decirlo, pero tus amigos o tu familia o tus conocidos tienen un problema económico muy fuerte en los cuales pues les quisieras ayudar, pero no está en ti. Y dices, bueno, me toca, quisiera salir a viajar, a pasear, pero te llega esa culpa también que no te deja ir, que no te deja ir a gusto, que no puedes hacer las cosas, ¿no? Y el miedo a ser feliz también tiene mucho que ver con el miedo al qué pasará si soy feliz. Al no me lo merezco, a la cosa de eso no es para mí, porque bueno, son informaciones, como ya vimos, del pasado, las experiencias que has tenido en las que, bueno, a lo mejor desde chico te dijeron, a la vida venimos a sufrir, y te da miedo ser feliz, porque entonces quiere decir
que tu plan o a lo que tú veniste a la vida, pues no lo vas a realizar. Ese también puede ser un miedo. El miedo a ser cariñoso. Mira, a veces hay un dicho que dice, ¿no? Más que nada aplica para los varones, que dice a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? El miedo a ser cariñoso a lo mejor aplica, vamos a manejarlo un poco más en varones, en hombres. Ese miedo al qué dirán también, es que los miedos a veces no vienen uno solo, sino que es un cúmulo de factores los que los crean, ¿no? El miedo a ser cariñoso puede ser en un hombre querer expresarle el amor a sus hijos, el amor a su mujer en público. A veces puede ser pensar en el miedo a la crítica, ¿no? Que también se suma a esto, en el, ay, ¿qué van a decir de mí? Pues yo soy hombre, yo soy macho, y pues el demostrar mis emociones muestran una debilidad que yo tengo hacia los demás y puede ser que yo no sea visto o captado o aceptado como hombre fuerte, macho, vigoroso, ¿no? Entonces también el miedo a ser cariñoso. En las mujeres pudiera ser el miedo a ser cariñoso, en el que dan mucho cariño, mucho afecto, y por algo pues no se les retribuye, porque también el hombre a veces es muy serio, muy seco, muy frío, y pues ellas como no hay una reciprocidad, pues se sienten mal, se van con un sentimiento pues no agradable, y pues también eso les puede generar el miedo a ser cariñosos. También cuando a veces llegan muy apapachadoras y el esposo viene cansado o X y las retira con la mano, ¿no? Ay, retírate. Entonces el miedo al rechazo también. Eso puede venir con el miedo a ser cariñoso. El miedo a equivocarse. Fíjate qué importante está ese miedo de tener miedo a equivocarse. Las experiencias de vida que tenemos, pues no deben de ser, verse como negativas, como errores. Deben de tomarse como experiencia, simplemente como la información que tenemos o la experiencia de cómo no se hace aquello que quieres lograr. Nada más, no como un temor paralizante. El miedo a equivocarse muchas veces también viene aunado con el miedo al qué dirán de mí. Porque, bueno, si me equivoco, no pasa nada. Si tuviéramos una cultura en la que desde pequeños nos hubieran dicho, pues si te caes, levántate y se acabó. Lo veíamos en el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Vas con un grupo de amigos a aprender a andar en bicicleta y te caes, no te importa el golpe, ni la fractura, ni lo que te haya pasado a ti, sino que te levantas inmediatamente buscando que no te hayan visto. Esa es la parte que tenemos desde el pasado con el temor a equivocarse. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer simplemente por el miedo a equivocarte? ¿Cuántos emprendimientos, cuántos viajes, cuántas cosas diferentes, cuántas cosas en tu vida? Hay cosas desde pequeñitas hasta pues muy grandes. Acuérdate que para cada quien pues nuestra perspectiva es la única cosa que nos limita. Y bueno, ese temor a equivocarse, pregúntate hasta qué grado te ha afectado a ti para lograr eso que tú deseas. ¿Qué tan grande el miedo a equivocarse es para ti un obstáculo para lograr aquello que deseas hacer? El miedo a decir no. ¡Wow! Por lo menos aquí en México, pues el miedo a decir no es algo muy, muy fuerte, ¿no? Casi todos, por aceptación social, a todo decimos que sí. Además, hasta hay una canción, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Así me dijiste a mí y me tienes esperando. El miedo a decir no. ¿Cuántas veces has hecho cosas que no quieres hacer por la cuestión que sea? Porque no tienes tiempo, porque no te gusta, simplemente porque no lo quieres hacer, pero por el temor a decirle no, pues, que viene aunado al temor al rechazo o al qué dirán, terminas haciéndolas.
Piensa en ello. ¿Cuántas veces el miedo a decir no te ha estado afectando en tu vida? El miedo al sufrimiento. Wow, bueno, ese es un miedo de dolor, ¿no? A lo mejor piensa el miedo al sufrimiento. ¿Cuántas veces te ha detenido para ser sincero con aquella persona que te agrada, por ejemplo? O cuántas veces has hecho algo que igual que no quieres hacer, pero lo haces porque no vaya a ser que no seas aceptado o alguien te reclame algo, y tú empiezas a pensar en esa parte, ¿no? Del sufrimiento, el miedo al sufrimiento. Por ejemplo, el pensar igual en poner un negocio, te detiene el miedo al sufrimiento el pensar que puedes perder tu inversión. Y el perder tu inversión conlleva a lo mejor a una crisis económica, a una falta a una falta de hacer las cosas que puedes hacer en este momento, lo cual pues no es la calidad de vida que quisieras. Entonces, por ese temor a equivocarte o a tener ese fracaso, ese sufrir, no haces las cosas. El miedo a arriesgarse, ya te lo comentaba un poquito con lo de aventarte en paracaídas, ¿no? Ese es un miedo. Puede ser un miedo a las alturas, pero también es un miedo a arriesgarse. Y el miedo a arriesgarse también te paraliza porque siempre, por lo general, tenemos miedo a las cosas nuevas. Cada que queremos hacer algo nuevo, el miedo del riesgo que puede conllevar eso, el miedo a equivocarse, al miedo al sufrimiento que pudiera ocasionar ese riesgo, pues nos paraliza y no podemos hacer algo más, ¿no? ¿Te has preguntado o has visto a personas que han hecho eso que tú quieres hacer y son exitosas y tú, por no arriesgarte, no has logrado esos resultados? El miedo a ser criticado, bueno, ya lo mencioné muchas veces durante la lectura de los miedos anteriores, pero pues es el miedo al que dirán, ¿no? Este miedo que te paraliza, desde pequeño te paralizaba exponer en clase, cuando te tocaba exponer en equipo, wow, te detienes y, ay, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Hasta te trababas por ese mismo pensamiento, por ese mismo miedo cuando te tocaba exponer. Van a darse cuenta que no estudié, que no me lo sé de memoria, que no aprendí. Ese miedo que desde allá venimos arrastrando, aquí en tu vida en este momento, ¿qué es lo que te ha detenido de hacer? El miedo a la comunicación y el diálogo, vaya, también es un miedo muy frecuente. A veces hasta te dice, ¿no? Pues habla con él, a lo mejor ni pasa nada, pero tú por el temor que tienes a comunicarte, o a dialogar con la persona, a hablar con la persona que requieres, a veces, no sé, para ponerte de acuerdo en salir, para pedir información sobre algo que requieres, el miedo a la comunicación y el diálogo pues siempre llega a paralizarte. En tu vida, este miedo está presente. ¿Y qué te has dejado, qué te ha detenido de hacer, de avanzar? El miedo a proponerse metas. Bueno, por desgracia en nuestra sociedad, pues no nos ponemos metas, no sabemos ponernos metas. La mayoría de las personas no tenemos un plan a corto, a mediano o a largo plazo, no se diga a largo plazo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos las pasamos ocupados en estar ocupados y no nos ponemos a hacer una meta? Cuando yo tenga tiempo, voy a comprarme mi coche, voy a empezar a ahorrar, nomás algo de esto y voy a hacer aquello, ¿no? Si no lo pones en una meta, si no te detienes y le pones una meta, la meta debe de ser medible, con fecha de caducidad y alcanzable. Entonces, si no pones una meta para el 31 de diciembre del 2017, debo de tener ahorrados mínimos 1,000 pesos, por así decirte. Entonces ya por lo menos tienes una meta. De aquí a diciembre ya contaste 1,000 pesos. Depende de lo que sea tu meta final,
ya vas llevando un avance poco a poco, pero se requiere de ponerse metas. ¿Cuántas veces por no ponerte metas ni siquiera tienes en el ahorro un peso? El miedo a los cambios. Vaya, bueno, ese es un miedo muy común, ya te lo había comentado también hace ratito, el miedo a las cosas nuevas, el miedo al cambio, el miedo de cambiar de empleo. Ay, o sea, también lleva un poco de sufrimiento. ¿Y qué pasaría si el siguiente empleo me corren rápido porque no doy el ancho? ¿O qué tengo que hacer aquí? Simplemente, si te cambian en tu mismo trabajo, pero de una oficina a otra, eso genera un poco de miedo. Siempre el miedo a los cambios o a las cosas nuevas generan un temor. Pero pregúntate, ¿hasta qué punto ese temor te ha detenido en hacer las cosas que requieres? Porque bueno, si te animas a hacer el cambio, puedes conseguir a lo mejor ese ingreso extra, o puedes lograr hacer eso poquito más que quieres alcanzar en tu vida. El miedo a los desaciertos, bueno, viene siendo un miedo como al error, al equivocarse, ¿no? ¿Hasta qué punto el miedo a los desaciertos te ha detenido en tu vida? El miedo a los recuerdos, bueno, hay recuerdos dolorosos de nuestro pasado, los cuales no quisiéramos volver a recordar. Pero hay situaciones, porque nuestro cerebro graba la información, que nos traen esos recuerdos y nos vuelven a estremecer, ¿no? Nos vuelve a meter ese recuerdo a ese estado de miedo que tuvimos cuando se vivió esa situación de la cual tenemos la información. El miedo a vivir. Bueno, qué importante es pensar en esto, ¿no? Ya el miedo a la vida ya es algo un poquito más fuerte, pero de todas formas hay niveles. ¿Hasta qué punto el miedo a vivir te está afectando en tu vida? El miedo a la miseria, bueno, el miedo a ser pobre. Tal vez estás logrando las cosas que tienes, llegas a un cierto nivel y como te comentaba, por ejemplo, del negocio, quieres, ahora de mi nivel, quiero dar el siguiente paso, que es para un negocio, pero por miedo a que el negocio fracase, pues mejor no, porque quedaría en la miseria y mejor no me arriesgo, ¿no? Otro de los miedos que hemos estado tocando aquí. El miedo al afecto, el miedo a no saber recibir o no saber dar afecto. También ese miedo, ¿en qué área de tu vida te está afectando? Si es que se te está afectando, y a qué nivel te ha estado deteniendo para no tener esos resultados que quieres. El miedo de sí mismo, wow. A veces también nos ponemos a pensar que tenemos miedo en algunos tipos de situaciones porque no sabemos nosotros mismos cómo vamos a actuar ante la situación, y a veces nos da temor el encontrarnos con esa parte de nuestra que no conocemos o que sí tenemos idea pero no la quieres explorar. ¿Hasta dónde ese miedo te afecta para avanzar en tu vida? El miedo a merecer. Vaya, qué buen punto, ¿no? Tenemos miedo a merecer, miedo a que nos agradezcan en público muchas veces, ese temorcito porque, bueno, se va con el que dirán, ay, qué pena, la pena que te da, ¿no? De si te hablan y te saludan en la calle o te ofrecen una gratificación por algo que estás haciendo, ese miedo a merecer, ¿hasta dónde te ha detenido de recibir las cosas buenas de la vida que te mereces realmente? Porque todos somos merecedores de toda la riqueza del mundo y del universo. ¿Hasta qué punto el miedo a merecer te detiene para que hagas aquello que deseas hacer? El miedo a hablar con la verdad. Fíjate qué interesante está este miedo de hablar con la verdad, porque muchas de las veces tenemos la verdad, pero por el miedo de la crítica, al qué dirán o de la aceptación social, es cuando empezamos a adornar la verdad, o cuando la empezamos a esconder con pues aquello que es las mentiras, ¿no? Por ahí dicen, chin chin, el que no le invente. El miedo a entregar afecto, bueno, ya lo manejamos también, pero este es en el nivel de afectividad.
¿Hasta qué punto este miedo pues te detiene, te paraliza? El miedo de nosotros mismos pues es esa parte igual del anterior, del miedo a sí mismo. El miedo a la pérdida de una relación. Fíjate cuántas veces has tenido relaciones negativas, pero aún estás ahí en esa relación simplemente por el miedo a perderla, por el miedo a sentirte solo. Tiene mucho que ver con esto. ¿Hasta qué punto has dejado de ser feliz por tener miedo a perder una relación? El miedo al futuro. Bueno, esto siempre es muy común también. El miedo al futuro, ¿hasta dónde te ha detenido el pensar en el qué puede llegar a ocurrir si yo hago esto o aquello, ¿no? El miedo al futuro muchas de las veces, o la gran mayoría de veces, pues no tiene razón de ser, puesto que no ha pasado nada. Y para que te des cuenta si realmente tus pensamientos de miedo en aquella situación son reales o no, pues tienes que experimentar haciendo las cosas. Pero ¿cuántas veces te has paralizado en no hacer aquello que quieres hacer por el miedo al futuro? El miedo a la muerte. Vaya, yo creo que el miedo a la muerte la mayoría de las personas lo tiene, porque pues precisamente el pensar que esta vida es finita, el estar ocupado en nuestra vida cotidiana, de repente cuando te enfermas, el pensar en la muerte te pone en perspectiva las cosas que no has hecho, las cosas que te faltaron hacer, o simplemente el hecho de pensar en que ya no vas a estar como en la experiencia de vida que tienes ahorita, el desconocer que sigue más allá, si hay más allá o no hay más allá, el miedo a la muerte, ¿hasta qué punto te ha paralizado en tu vida? El miedo a la enfermedad. Wow, otro punto muy bueno, que a veces por no enfermarse, cuántas cosas hacen, ¿no? A veces te das cuenta que sales a la calle y te encuentras una persona, aunque está haciendo calor, pues cobijada y tapada y con sombrilla y todo, aún así con chamarra, por el miedo a enfermarse, que salen con cubrebocas, con traje de astronauta afuera. No pueden hacer una vida común, una vida normal, por el miedo a enfermarse, ¿no? El miedo a ser sincero. Ese miedo de mostrarle a los demás cómo eres realmente y que crees que a lo mejor no es socialmente aceptable, también va de la mano con el miedo que dirán, ¿no? Ese miedo a ser sincero, ¿hasta qué parte en tu vida te ha estado limitando, te ha estado paralizando para hacer lo que quieres hacer? El miedo que dirán, ya lo hemos tocado. El miedo a la realidad. A veces nos da miedo ver las cosas tal y como son y mejor nos creamos fantasías o les creamos fantasías a aquellos que amamos pensando que los estamos protegiendo y no es la realidad tal cual. El miedo a disfrutar lo que hago. Wow. Ponte a pensar en qué área de tu vida este miedo de disfrutar lo que hago te ha paralizado, ¿no? El miedo a hablar, ya lo comenté un poquito, como cuando ibas a poner a hacer exposiciones, el miedo a diálogo, el miedo a decir eso que tienes que decir y mejor te lo guardas. A veces esos corajes que nos guardamos, que no los decimos, pues te llegan a afectar en la salud, a generar hasta un cáncer, ¿no? El miedo a la represalia. Si yo hago una situación, tal vez alguien se moleste y vaya a pasar algo, ¿no? ¿Hasta qué punto estos miedos te detienen? El miedo al fracaso, ya lo habíamos checado. El miedo a lo espiritual, el miedo a comenzar a hacer las cosas de nuevo. Eso viene muy de cerca a veces con el miedo al fracaso y el miedo a la pobreza, que si por alguna situación pierdes todo, el pensar en ello y en que tienes que iniciar de nuevo, ¿cuánto te ha paralizado, no? Ese miedo a comenzar otra vez. O por ejemplo las relaciones, te sales de una relación y a veces pues sales con mucho dolor y te da miedo comenzar otra nueva, ¿no? El miedo a Dios, vaya, ya esta parte pues sí está un poco
pues un poco fuerte, porque pues Dios quiere lo mejor para nosotros, estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces el miedo a Dios en ti, ¿hasta dónde te ha detenido, no? El pensar en qué cosas te ha detenido en hacer algo. El miedo a ser diferente, igual, porque puede ser que no seamos aceptados socialmente. A la desilusión, ya lo vimos. El miedo a finalizar algo. A veces también el terminar algo que es un ciclo que ya se terminó, también nos paraliza demasiado. Hay cosas que tenemos que hacer un cierre y continuar con lo que sigue, ¿no? El miedo a no tener tiempo. El miedo a invertir en el amor, bueno, ya vimos un poquito sobre estas áreas. El miedo a saber quién soy, también ya lo mencionamos un poquito anteriormente. Pues bien, ya analizamos estos 42 tipos de miedo, pues de una forma rápida para no hacer muy extenso este video. Aún así creo que siempre pues nos extendimos un poquito en el tiempo, pero vale la pena que lo cheques, que te des una revisada en qué áreas de tu vida te están deteniendo este tipo de miedo, ¿no? Puedes encontrar más, puedes tener menos, puedes que digas que tantos que mencionan ahí, yo a lo mejor no tengo ninguno, por lo menos de los que están ahí en el libro, pero te invito también, si gustas, a que descargues el libro gratuitamente, es de acceso libre, y le des una leída si es que te interesa. Si no, recuerda que este viernes a las 10 de la mañana voy a hacer un Facebook Live donde te voy a enseñar técnicas de programación neurolingüística para avanzar y para minimizar o eliminar esos miedos que te han estado deteniendo en tu vida y no te han dejado obtener los resultados que deseas. Bueno, te agradezco. Hasta aquí lo voy a dejar. El próximo video vamos a hablar sobre los 6 miedos básicos. Y pues para que los conozcas, de esos 6 miedos básicos, pues se viene la escalerita de todos los que acabamos de ver y de todos los que pueden surgir en nuestra vida, ¿no? También te invito a que si crees que esta información es de valor, pues le des clic en compartir, tal vez a alguien más le pueda servir. Y nos vemos el viernes, te voy a mostrar las técnicas de programación neurolingüística para que puedas hacer esos cambios a corto plazo y para siempre en tu vida, eliminar estos miedos y seguir avanzando. Muchas gracias, mi nombre es Sergio Ernesto Toscano, soy Master Coach con programación neurolingüística y nos vemos el viernes.